Jueves 21 de mayo, informativo número 145. Hoy en Tiempo Racing, lo último. Guillermo Aso logra valiosos puntos en el estreno en Portimao. Laura Aparicio y Jorge Garcés lograron su primera victoria del año en el Nacional Eco. Desigual fortuna para Nayara Trampal en el Nacional Rallycross de Portugal. Lo próximo, Aragonés de Slalom, segundo asalto en Samper de Calanda. Fórmula 1 en Canadá, en un circuito icónico, rápido y despiadado. Esto es Tiempo Racing, tu único informativo semanal sobre el automovilismo aragonés. ¡Arrancamos! Hola, hoy arrancamos hablando de resistencia deportiva y mental, porque hay fines de semana donde no gana el más rápido, sino el que consigue sobrevivir a los problemas, minimizando los daños. Y eso es exactamente lo que hizo Guillermo Aso en Portimao. No fue el estreno soñado, pero sí un fin de semana de esos que pueden acabar siendo decisivos al final del campeonato. El piloto aragonés Guillermo Aso arrancó la temporada 2026 de Liberian Supercars en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimao, junto a su nuevo compañero de equipo Mario Pinazo, al volante del Mercedes AMG GT4 de NM Racing Team. La dupla del dorsal 36 comenzó dejando buenas sensaciones desde los entrenamientos libres, firmando el cuarto mejor tiempo de la categoría GT4 Pro Bronce y mostrando ritmo para luchar por posiciones de podio. Pero la suerte comenzó a torcerse ya en la primera carrera del sábado. Una incidencia durante la prueba les hizo perder un tiempo muy valioso y también cualquier opción real de pelear por el cajón, aunque el esfuerzo conjunto del equipo permitió rescatar una quinta posición final y sumar unos primeros puntos importantes. Y el domingo, más problemas. Cuando Mario Pinazo rodaba cuarto en los primeros compases de carrera, un pinchazo obligaba al equipo a pasar nuevamente por boxes, dejando prácticamente enterradas las opciones de un gran resultado. Aún así, Guillermo Aso completó un sólido relevo final, imprimió un fuerte ritmo y consiguió remontar hasta la sexta posición bajo la bandera a cuadros. Un arranque complicado, pero minimizando daños en un campeonato que acaba de empezar y donde cada punto puede ser decisivo. Guillermo Aso reconocía al terminar la prueba que parecía que tenían todo en contra, aunque valoraba especialmente el gran debut de Mario Pinazo en el certamen y confía en poder resarcirse en la próxima cita del campeonato los días 6 y 7 de junio en el circuito del Jarama. Del GT4 nos vamos ahora a una disciplina completamente distinta, pero donde también cada detalle cuenta. El Nacional Eco visitó este fin de semana Llanes y allí llegó, además, la primera victoria del año para Laura Aparicio y Jorge Garcés. La prueba asturiana, tercera cita del certamen nacional, volvió a reunir a los especialistas de la disciplina en un recorrido de cerca de 160 kilómetros, disputado en carretera abierta al tráfico y con nombres míticos del automovilismo de la zona, como el Fito, la Tornería o Siejo Puertas. Al volante de su Toyota RAV4, la dupla aragonesa completó una actuación muy sólida en una competición donde no gana el más rápido, sino el más preciso y eficiente. Regularidad, gestión energética y consumo fueron nuevamente las claves de una prueba especialmente exigente, marcada además por una importante novedad organizativa. Y es que en esta edición prescindió de cargadores propios para los participantes, obligando a los equipos a apoyarse únicamente en la red pública de recarga durante toda la competición.
Pese a ello, Laura Aparicio y Jorge Garcés supieron adaptarse perfectamente al nuevo escenario para conseguir una victoria muy importante de cara al campeonato. Escuchamos a Laura Aparicio. Bueno, pues tanto Jorge como yo estamos muy contentos de haber conseguido esta primera victoria de la temporada y bueno, tanto la conducción que hice bastante eficiente como la navegación y la regularidad por parte de Jorge, pues el no cometer ningún fallo también hizo que estuviéramos luchando por la victoria desde el primer momento. Y nada, ha sido una gran victoria y estamos súper contentos porque ya estamos a 1,5 puntos de los primeros, que son Toni Luján y Carles Asplugas. La verdad que ellos son buenísimos, vienen de correr en eléctricos y de haber ganado muchos campeonatos y tener mucho bagaje a sus espaldas, con lo cual esto pues bueno, nos hace estar muy motivados porque el campeonato se mantiene vivo y nada, ahora nos vamos a por la siguiente, que es en tierra de Canarios, así que a ver qué tal se nos da. Una victoria que permite a Laura Aparicio y Jorge Garcés estrenarse esta temporada en lo más alto del podio y sumar unos puntos muy importantes en un campeonato donde cada detalle y cada vatio cuentan. El Nacional Eco continúa consolidándose como una disciplina diferente dentro del automovilismo, donde la estrategia, la precisión y la eficiencia son ya tan decisivas como la velocidad pura. Y seguimos hablando de talento aragonés, aunque esta vez con bastante mala suerte de por medio, porque Nayara Trampal tenía ritmo para pelear muy arriba en el Nacional de Rallycross, hasta que la mecánica decidió intervenir. Cruz para Nayara Trampal en la segunda cita del Campeonato de España de Rallycross, disputada este pasado fin de semana en Castelo Branco, Portugal. La piloto zaragozana completó uno de sus fines de semana más competitivos de la temporada, manteniéndose durante todo el meeting entre los pilotos más rápidos de su categoría y peleando constantemente por las posiciones de cabeza. El trabajo realizado durante mangas y clasificatorias permitió a Nayara acceder a la semifinal con opciones reales de luchar por el podio, y respondió de la mejor manera posible. Victoria en semifinales y primera línea de parrilla para la gran final. Pero cuando todo parecía preparado para pelear por un gran resultado, llegó el golpe de mala suerte. En el mismo instante de la salida, la caja de cambios comenzó a fallar y la primera marcha saltaba repetidamente, dejando prácticamente clavado su vehículo mientras el resto de rivales escapaban hacia la primera curva. Un problema que además pudo verse perfectamente en la retransmisión en directo de la prueba y que dejaba a Nayara fuera de combate en apenas unos segundos. Aún así, lejos de rendirse, la pilota aragonesa consiguió recuperar el control del coche y lanzó una agresiva remontada a lo largo de las 6 vueltas de la final. Nayara Trampal no bajó los brazos y protagonizó una intensa remontada hasta la 5ª posición final en una carrera demasiado corta para recuperar todo el terreno perdido. Este pasado fin de semana tuvimos la segunda prueba del Campeonato de España de Rallycross en Castelo Branco, Portugal. Para nosotros era la primera vez que competíamos ahí. El fin de semana empezó bastante bien, quedando en el top 3 en los entrenamientos libres. Más adelante, en la quali, hicimos el 4º mejor tiempo. Luego quedamos en la primera posición en la semifinal B, lo que nos hizo salir en primera fila junto a Hugo Fuertes, el actual líder del campeonato. En la salida de la final tuvimos un problema con el cambio y se nos salió la marcha, a lo que yo intenté meter la marcha, las opciones de podio ya se me habían ido.
Aunque las opciones de entrar a podio ya las tenía muy lejos, seguimos luchando hasta que solo pude remontar una posición hasta llegar al puesto 5. Así que nos vemos en la próxima en el Campeonato de Aragón en Monreal. Un resultado que sabe a poco viendo el ritmo demostrado durante todo el fin de semana, pero que también confirma el enorme potencial mostrado por Nayara en este arranque de campeonato. La próxima oportunidad llegará en junio, en el circuito de Calafat. Y dejamos por un momento los campeonatos nacionales para volver a casa. El Campeonato de Aragón de Slalom disputa este sábado en Samper de Calanda su segundo asalto de la temporada. Y atención, porque las cifras vuelven a ser espectaculares. El Campeonato de Aragón de Slalom regresa este sábado con una de las citas más esperadas del calendario. El circuito de Samper de Calanda acogerá la 10ª edición de su slalom organizado por el Automóvil Club Zaragoza y lo hará además con cifras récord. Nada menos que 63 pilotos tomarán la salida en una prueba que vuelve a demostrar el excelente momento que atraviesa la disciplina en Aragón. Especialmente llamativa será la categoría de debutantes. 14 pilotos competirán este fin de semana en ella, incluyendo a los 3 líderes provisionales del campeonato, Ángel Echegoyen Jr., Nuño Mata y Carlos Guillén, estos dos últimos llegados además desde las becas FADA 2026. También habrá máxima igualdad en serie, con presencia de los 3 primeros clasificados del certamen, Samuel Caseras, Adrián Cabero, campeón en 2025, y Daniel Clavería. Sigue creciendo además la categoría Mujer y Motor, que contará con 6 participantes, y con las 3 primeras clasificadas del campeonato, Paloma Meseguer, Aitana Pérez y Ana María Rubio. A ellas se unirán Laura Paricio, recién llegada del Ecorrally Villa de Llanes, y Sofía Altava, que afrontará su segunda participación. En históricos, la ausencia de David Lardiés deja el foco puesto en el campeón 2025 Pablo Alquézar y Javier Cameo, mientras que en Máster más 55 volverán a verse las caras José Luis López y Andrés Fuertes, con la incorporación del debutante Santiago Altava. La actividad comenzará a mediodía con las verificaciones administrativas y técnicas, antes del briefing previsto para las 2 de la tarde. Las 3 mangas de carrera arrancarán a las 2:30, 4:30 y 6:30, cerrando la jornada con la entrega de trofeos prevista para las 8 de la tarde. Todo ello en una nueva reunión de pilotos, aficionados y amigos, porque en el slalom aragonés muchas veces todo acaba formando parte del mismo paddock. Y además con previsión de temperaturas plenamente veraniegas, que podrían superar los 30 grados, aunque sobre el asfalto seguramente la sensación será todavía mucho mayor. Cerramos mirando el gran escaparate mundial del automovilismo. La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en Canadá, uno de esos circuitos donde los muros siempre parecen demasiado cerca. Perfecto anunciado. Dígame. Perdone, ¿tiene usted un Aston Martin a la venta? Sí. ¿Quiere saber cuánto vale su coche? Antonio, no me jodas otra vez. Joder. Tras 2 semanas de pausa después del Gran Premio de Miami, la Fórmula 1 cruza el Atlántico para aterrizar este fin de semana en uno de los escenarios más legendarios y exigentes de toda la temporada,
llega el Gran Premio de Canadá y al final de la vuelta espera uno de los puntos más famosos del Mundial, el conocido Muro de los Campeones, y todo ello además con formato sprint. La actividad comenzará el viernes, con los entrenamientos libres a las 6:30 de la tarde, mientras que la clasificación sprint arrancará a las 10:30 de la noche, hora española. El sábado llegará la carrera sprint a partir de las 6 de la tarde, y posteriormente la clasificación oficial del Gran Premio desde las 10 de la noche. La carrera del domingo arrancará también a las 10, en un circuito donde la velocidad y el riesgo siempre viajan demasiado cerca. Nos espera un fin de semana intenso y como a Canadá esta vez no vamos a ir, nos veremos el sábado en Saint-Père. Ya sabéis, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Y hasta el próximo jueves, aquí, en el único informativo Racing aragonés. Un abrazo.